lo entiendo. Imagínese usted que a su hermano le acusan de un delito muy fuerte y le cuelgan y a los 10 años se sabe que era inocente. ¿Va usted todavía llevar ese símbolo? ¿No entiende usted la estupidez humana? Le dije. Y si seguís sin entenderla, y bueno, imaginemos que a tu hermano lo electrocutan y se descubre después que era inocente. ¿Va a llevar usted una pequeña silla eléctrica de adorno colgando del cuello? No, la gente no lo entiende, ¿eh? La naturaleza de los problemas, si a ese niño le educaron para odiar a los filipinos, si su madre le enseñó a odiar a los españoles, por ejemplo, eh, tú puedes crear a un niño que odie a los españoles, al pueblo español, y que esté preparado para abrir el gatillo, para disparar el gatillo contra vosotros. A la gente la moldea el entorno. Y si no entendéis eso, ¿cómo puede ser que la guerra entre alemanes e ingleses sucediese? Han tenido que enseñarles el odio entre ingleses y alemanes. O una película, ¿no? Hemos visto películas de los militares que lanza bombas, le cuelgan una medalla, le preguntas a un niño, ¿no? Así, yo también quiero ser un héroe, bombardear a los enemigos de América. Esa es una manera de trabajarse el odio. No hay gente libre, todos sufrimos la propaganda. Yo estoy orgulloso. Yo soy sueco y estoy orgulloso de ello. Los suecos lo están. Eres lo que vives. En cualquier ejemplo lo podemos ver. A la gente la construye la cultura. La gente no es buena ni mala. A lo mejor no te gustan algunas personas porque han crecido en un entorno que no te gusta. O si eres del sur, pues yo te puedo hablar en sureño y a lo mejor no te gusta, ¿no? Si eres del norte. ¿De dónde sale el odio? ¿Ha nacido esa persona así? ¿Es la naturaleza humana? No, en absoluto. Se aprende. Si un hombre tiene un lío con 6 mujeres y es un don Juan, bueno, el hombre es un don Juan, pero la mujer que hace lo mismo es una zorra. Si el hombre lo hace, no pasa nada. Es un don Juan. Todas las condiciones de la sociedad marcan la conducta de los humanos, seas asesino en serie o violador de niños. Nuestra tarea es identificar esas condiciones y cambiarlas para que no se dé esa conducta. Si quieres que una persona sea ingeniero, deberá estar en un entorno de ingeniería. O si quieres ser arquitecto, vete a la escuela de arquitectura. O si quieres conducir un avión, primero haces simulaciones. Y luego, o sea, tienes que estar en un entorno de aviación. Y cuando las madres ven a los niños haciendo una conducta destructiva, pegando a otros niños, les dicen, no se pega a los otros niños. Hay que gestionar el entorno en el que los niños crecen, porque si no pueden desarrollar el odio contra cualquiera. Los niños del futuro nos dirán, papá, ¿tú no viste que el sistema en el que vivías producía estos valores? El saludo del ejército creció en los Estados Unidos, le enseñaron a hacer el saludo militar. O si una persona dice, quiero ser escritor, pero no sé escribir, pues habrá escuelas que te enseñen a escribir. De hecho, es muy fácil aprender a escribir. Recuerdo a una gran escritora que me dijo, una persona que me dijo, quiero que mi hijo sea un gran escritor. ¿A qué colegio le envío? No, no le envíes a ningún colegio, mándalo a Nueva York, que disfrute de la vida y ya verás como al cabo del año te escribe un buen libro. No sé si habéis entendido esto, pero bueno, lo único que hay que hacer es... Bueno, recuerdo una joven en un cementerio llorando. O, por ejemplo,
una persona que está en el barco, o historias que se pueden autogenerar. La mayoría de la gente no sabe cómo hace las cosas. Le preguntas a alguien, ¿cómo dibujas tan bien? Pues no lo sé, he dibujado durante años. Es algo natural. No sabe cómo ha aprendido a dibujar. O si le preguntas a una persona, uy, ¿cómo aprendiste a hablar tan bien? En el colegio te dicen que la lengua sirve para comunicarse. No, para nada. No. ¿Cómo salió el lenguaje? Pues cuando alguien empezó a emitir monosílabos y onomatopeyas. Ese es el inicio del lenguaje, los sonidos en relación al contexto, y a lo largo del uso y de los años se convierte en lenguaje. Nadie se sienta y se inventa el idioma, la lengua, el lenguaje. Nadie se sienta y se inventa nada. O la tecnología que surgió de la rueda. No, mentira. Un árbol se cayó y destruyó un muro, y así a alguien se le ocurrió lo de la rueda. Pero no salió de la nada la idea de la rueda. Toda la inventiva, la invención es así. Incluso la tecnología radiocontrol, ¿cómo surge? Bueno, en un principio se utilizaba una bobina con un alambre, luego se vio que con un alambre más fino se podía mejorar, y con 2 ganchos se podía conseguir una corriente eléctrica que generaba una corriente en la bobina interna. Nadie ha inventado nada nunca. Una persona de Princeton me dijo, estoy en desacuerdo contigo, yo sí creo que las personas puedan inventar. Le digo, dame un ejemplo. Y me dice, la cámara. Hubo un momento en la historia en la que no había cámaras. Y recuerdo una caja. La persona que empezó a desarrollar el concepto de la cámara es que en una caja se hizo un agujero para ver más allá. Y eso es lo que se ha desarrollado a lo largo de los años. El poder ver con mejoras a lo largo del tiempo, con 2 placas de plata, se hizo la imagen inversa. Los chinos solían cortar en cartón una imagen de una chica con esta postura, y ponían una vela delante, y luego ponían una pantalla translúcida frente a esa imagen de la chica, y esa chica era una bailarina. Cuando la vela ondulaba su llama con el viento, la imagen proyectada en la pantalla se movía. Fueron los chinos. Y luego esas imágenes de papel las iban uniendo, hacían una pequeña marca para saber en qué punto se encontraba. Y con el movimiento, la bailarina o un saltimbanqui se movía, parecía que se movía al proyectar esas imágenes. O si era un dibujo de un pajarito, el pájaro parecía que volase, o una persona parecía que andase, y fueron los chinos los que con un rollo consiguieron ese movimiento, y fueron haciendo mejoras con los dedos. Incluso se dieron cuenta que con el lapsus de tiempo correcto, el vuelo del pájaro era perfecto. Y estamos hablando de 1500 años atrás, en el pasado, con ese rollo precinematográfico. Y es un trabajo prodigioso. Luego vinieron los franceses, ¿no? Los descubridores de la cámara fotográfica o cinematográfica. No lo inventaron los franceses, ni el mundo de la electrónica ha creado nada, ni ha inventado nada, incluso cómo inventar una escalera. Pues todo comenzó trepando un árbol por las ramas. La idea de la escalera. El cerebro humano no puede aunar las cosas, hacer las combinaciones, a no ser que esté estimulado. O la idea de los aviones, del vuelo, y los franceses, los aviadores franceses y los ingenieros franceses que
consiguieron saltar incluso de la Torre Eiffel. El primero que lo hizo con ese avión tan precario murió, de hecho. Pero así se fue aprendiendo. ¿Quién sabía la longitud necesaria de esas alas? El que lo supo no saltó de la Torre Eiffel. El que lo supo finalmente saltó del primer piso y vio que las alas no funcionaban. Pero el otro se murió y además probaron con cuerdas, ¿no? Para seguridad, no se lanzaron sin cuerdas los que lo hicieron después. Nadie inventa nada, o la idea del globo, los globos, ¿no? El que vuelan. Alguien estaba lavando una camisa y la puso sobre la chimenea y vio cómo se elevaba. Ahí surge la idea del globo aerostático. Nadie, repito, inventa nada. O sea que si pensáis en algo que creéis que ha inventado alguien, decídmelo. He trabajado, he estudiado la historia de las invenciones durante 30 años y nunca nadie me ha podido hablar de una verdadera invención por una persona. O si subes una pendiente, tienes que encontrar la manera de llegar a la cima y buscas las regiones más escarpadas en vez de las lisas. Y con eso también, con esa idea, se inventó la escalera. Y estamos hablando de la etapa cavernícola ya, de la prehistoria, ¿no? Como son cosas que vienen muy de lejos. Las invenciones no son posibles. Los inventos son muy lentos. Se desarrollan a lo largo de muchos años. Entonces, cuando alguien dijo, he conseguido lo que he conseguido porque he subido a los hombros de un gigante, eso es así. Juan. Apágalo y vuelve a encender. Pasamos a esta parte mientras, ¿vale? Hello, good evening. Buenas tardes. No quiero hacerles perder su tiempo. Han sido muy claros. Quiero iniciar el cambio diciendo que tengáis una buena vida, no que paséis una buena noche. Dos preguntas más. Yo quería plantear que no creo en los determinismos, aunque es cierto que pienso que el entorno es fundamental, no creo en el determinismo de la persona. Y pienso que el entorno lo hacemos todos y cada uno de nosotros. ¿Paro? She doesn't believe in determinism. She says we all build our environment. A colación de... No he terminado. A colación del tema del dinero, pienso, mi pregunta es, si eliminamos el dinero, ¿realmente el foco de conflicto no se trasladaría a otro punto? ¿No es necesario ir más allá y empezar por la conciencia de cada uno de nosotros? Si cada uno de nosotros hacemos un cambio de conciencia, pienso que solo así cambiaríamos el entorno y realmente la eliminación del dinero serviría para algo. Don't we have to work on people's conscience? Well, there's a little saying. Deja que tu conciencia siempre te siga. Es una palabrería. Eso es todo una palabrería. Lo que va hacia arriba debe bajar. Pero si te vas a la luna te puedes quedar allí. Básicamente lo que quiero decir es que no puedes estar en dos lugares a la vez,
Pero Frank Sinatra, en sus canciones, Frank Sinatra puede cantar en miles de lugares a la vez, ¿no es verdad? En sus discos, o la alfombra mágica, ¿no? ¿Qué sucede si llueve cuando vas en la alfombra mágica? ¿Qué sucede, no? Ahora te tienes que llevar... Es mucho mejor, ¿no? El viajar en avión que en alfombra mágica. Lo que tenemos hoy no es nada frente al futuro. El capitalismo de hoy, el capitalista de hoy, vive mejor que en el pasado. Las clases medias americanas de hoy tienen coches con aire acondicionado. Ya no tienen que tirar de sus coches los caballos. Ahora tienen radio, música, confort. Ningún rey del pasado tuvo eso. Las clases medias viven mejor que los reyes del pasado. En el futuro, el ciudadano medio vivirá mejor que la persona más rica del presente. La persona rica sabe dónde invertir, pero no tiene nada en esta parte superior del cuerpo humano, en la parte de arriba, en la azotea. La conciencia la determina tu trasfondo, las películas que ves, la música que escuchas, la gente que admiras. La gente se pregunta si aquellos que le dan al botón de la silla eléctrica, o si en Auschwitz los que le soltaron el gas en las cámaras de gas, en los campos de concentración en Alemania, ¿tenían esas personas conciencia? No. No, dormían muy, muy bien. Pensaban que estaban haciendo un bien a la sociedad porque esos valores se habían impuesto en esas personas. Esa era su moral, su moralidad. Estaban haciéndole un bien a la sociedad. Cuando algunos países, como los países árabes, escupen a una bandera estadounidense, y si un estadounidense piensa que su bandera es sagrada, esto no significa que nacieron así, sino que el entorno en el que han crecido les ha hecho así. Nuestra moral, podemos aprender a ser ladrón o a ser ministro. No nacemos con esa condición, con esos valores, pero nos los pueden imponer. Se imponen los valores a la gente y depende de la sociedad en la que vivas. Tras la Segunda Guerra Mundial, las familias alemanas más respetadas luchaban por conseguir los restos de las basuras de las calles, con independencia de su moral, con independencia de la moral que te impongan, con independencia de la poesía que hayas aprendido, con independencia de lo que te ha sermoneado el rabino o el cura. Tu conducta va a reflejar las condiciones de tus entornos, de tu entorno. Y lo que estamos diciendo nosotros es que si queremos un ser humano diferente, uno que sea cooperativo, constructivo, creativo, tenemos que identificar las condiciones necesarias para un entorno que saque esa conducta en las personas, porque lo contrario no funciona. Hay mucha gente en la cárcel que llevan crucifijos colgados del cuello y tienen una conciencia creada en ellos por la Iglesia y no funciona. Digámoslo de otro modo. Cuando consideras a la gente, consideremos a un esquimal. Si le preguntas, ¿qué quieres? No te va a pedir una estufa de acero inoxidable para su iglú. Seguro que no. Si le preguntas a un esquimal, no te va a decir, oh, quiero un servomotor para mi Boeing 707. Un esquimal solo reaccionará a su entorno. O si le preguntas a un indio americano, ¿por qué haces y bailas con plumas en la cabeza? Es ridículo. El indio no te va a decir, pues mira, no me había dado cuenta. No. Te pueden criar unos salvajes si eres un bebé y saldrías así, como los indios, ¿no? O como las tribus.
son los celos, por ejemplo, la envidia, algo connatural al ser humano. Os voy a decir de dónde viene la envidia. Hablaba con un psicólogo y este psicólogo me decía, no, los celos, la envidia se manifiesta en la vida, en toda la vida. Si coges un gato y te lo pones en el regazo, el perro va a rugir. O sea que la envidia, los celos debe ser algo natural. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo le di al perro hígado fresco y 10 veces. Y luego cogía al gatito y la cola del perro se movía, el perro estaba contento, o sea que la envidia, los celos no era connatural al perro. Mucha gente me dice, el problema contigo, Fresco, es que quieres cambiar el mundo, que sea mejor. Y yo les digo, depende de los seres humanos y de lo que hagan por mejorarse. Es el mismo lenguaje el que se usa, el que no tiene información, el que hace que la gente no entienda lo que construye la conducta humana. Pero cuando tú entiendas que no vas a enviar a tu hijo a una escuela donde se enseña de la manera convencional, pues entonces avanzaremos. Recuerdo imaginemos un niño chino o a un bebé inglés, y te lo llevas a China, ¿vale? Y hubo un experimento, ¿no? 2 bebés, uno de Inglaterra, uno de China. Algunos científicos decían que el niño chino aprendería el chino más rápido. Pues no, se vio que los 2 bebés aprendían el idioma a la vez. No lo hacía el chino de manera más rápida, no aprendía de manera más rápida por haber pertenecido a la cultura china, sino que el entorno hizo que los 2 aprendiesen a la vez el chino. O vemos el reflejo sencillo, ¿no? Físico de la rodilla. Te pegan, la rodilla se mueve, la pierna se mueve. Los valores no se heredan. El odio, todo lo negativo se aprende, es algo aprendido. Todo se aprende. Esta persona lleva con la mano levantada todo el tiempo. Vamos a darle la palabra. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Thank you, Roxanne. Gracias, Roxanne. Tengo una pregunta y una curiosidad. Pregunta. Yo soy una persona muy impaciente. A mí me está picando el proyecto Venus desde que oí hablar de él. Y estoy hambrienta de encontrar oportunidades para lograr una economía basada en recursos. Yo veo que hay intentos aquí, allí, personas que se agrupan como pequeñas guerrillas, ¿no? Y que empiezan ahí a movilizarse. Me gustaría saber, ¿hay algo que funcione en este momento en vuestro proyecto a pequeña escala? ¿Quieres contribuir al proyecto? Es lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Quieres contribuir a que se extienda? Sí, quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. Hay libros, puedes leerlos, puedes hablar con otras personas, habla de la economía basada en recursos y dale la bienvenida a las críticas. Es así como se aprende. Si me dices el proyecto Venus nunca va a funcionar, si tus estructuras son demasiado estrechas, entonces tú puedes trabajar en eso. Hemos visto que el hombre llegó a la Luna. En el futuro, ¿se colonizará Marte? Una persona puede pensar que sí y la otra a su lado quizá no sepa nada de los viajes espaciales, de los cohetes. Entonces aprendamos a decir no sé, no sé. El sitio web del movimiento SciSguide
tiene muchas actividades que están en marcha y si estáis aquí en España, el movimiento Zeitgeist está creciendo muchísimo, están haciendo muchas cosas y están dando charlas, conferencias a distintas personas, a grupos para enseñar, ¿no?, cómo asumir el cambio y cómo ir en esa dirección, cómo superar los prejuicios y las maneras fijas de observar el mundo. Entonces yo os animo a que os metáis en la página web. No tenemos una comunidad, tenemos una economía basada en recursos en Florida y los que quieran trabajar a nivel más de comunidad, ¿no?, o quieran hacer, por ejemplo, una planta solar en medio de una ciudad, ese tipo de proyecto no va a la raíz del problema o a la raíz del proyecto. Ahora lo más interesante es el trabajo educativo, el trabajo de divulgación. Si tuviésemos la película que mencioné antes o aquellos que queráis trabajar en esa dirección, eso es realmente una garantía. Y está funcionando muy bien. Yo os animaría a que os agrupéis a los que están ya en el movimiento en España para participar. Quiero os contar algo que me sucedió cuando tenía 22 años. Me dijeron, estás dibujando la ciudad del futuro. Y me preguntaron, ¿cómo sabes que va a funcionar? Pues pensar es hablar con uno mismo. Y eso es importante, ¿no? El ver, el pensar, en vez de mirar, estar en la inopia. ¿Cómo vamos a transformar el mundo? Pues no lo sé, esa es una pregunta muy compleja. Quizá el paso a tomar en ese punto es poner a prueba tus teorías. Y eso es lo que hice yo. Puse a prueba mis teorías y me uní a un grupo racista y lo conseguí disolver en un mes. En un mes ese grupo odiaba a todos los extranjeros y yo disolví ese grupo en un mes. Y en Gran Bretaña yo les pregunté, ¿cuáles son las personas más retrasadas? Y me dijeron, los árabes. Algunos me dijeron, es que siguen pensando que la tierra es plana, son unos ignorantes. Y yo llamé al líder del grupo, en este caso era en un país árabe, hablé con el líder del grupo. Bueno, observé sus movimientos faciales. ¿Eres árabe? Sí, soy árabe. Yo hablo un poquito de todos los idiomas y hablé con acento árabe. Y le dije, ¿dónde ha nacido tu hermano? En el Líbano. En el Líbano, me dijo, un país vecino. Y me dijo, ¿tú crees que el mundo gira sobre su eje? Y me dijo, no, no, no. Porque del lugar remoto donde él venía no se creía eso y se utilizaba ese gesto, ¿no?, ese sonido. Y luego yo le dije, usted es muy inteligente. Con gestos, claro, porque recordemos que no nos podíamos comunicar muy bien en árabe. Y luego me dijo, porque si el mundo fuese redondo, el agua se caería, el agua manaría hacia abajo, no tendríamos agua. Y bueno, cambié las cosas, le di un globo, yo llevaba un globo y lo froté con cuero muy, muy rápido y le dije... y le di también escamas de copos de maíz en la otra mano y con la mano caliente todos los copos de maíz por el efecto del calor subieron, se pegaron al globo. Y me dijo él, usted lleva un imán. Y dije, muy listo, muy listo. Le llevó 1 hora y media a aceptar que la Tierra era redonda, pero no podemos ser arrogantes, no podemos pensar que somos más listos que los otros, ni tampoco utilizar lógicas que no se compartan, que los otros no compartan. Recuerdo una madre que decía a un niño, no quiero que traigas a esos niños a casa. El niño sollozaba, murmuraba, no traigas niños negros a casa. Puedes conseguir que una madre también cambie sus actitudes.
utilicé un sistema. Recuerdo que estaba en el río, en el East River, le puse ese ejemplo, que estaba nadando y me salvó. Yes, you did. Please. El niño estaba ahogando. En cualquier caso, en ese momento, cuando conseguí salir a flote, bueno, era toda una historia inventada, una historia artificial para reconfortar al niño. No le dije al niño, tu mamá te va a abrazar, no te enfades con ella. Yo le dije, ¿amas a tu madre? ¿En qué sentido? Porque mi madre, no la quise en un ámbito, en el del racismo. O sea, conseguí que el niño se reconciliase con su madre. Todas las madres